Hoy vamos a estar haciendo un recorrido bastante interesante porque vamos a conocer un lugar de aquí de Portugal que tiene un récord Guinness de ser el más largo del mundo. Fue imposible. Miren, y yo no soy mucho de quejarme, pero tengo una pequeña queja con toda esta zona de aquí. Me choca un poquito de que no colaboren o no tengan una flexibilidad. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo un recorrido bastante interesante porque vamos a conocer un lugar de aquí de Portugal que tiene un récord Guinness muy reciente, y es que inauguraron un puente peatonal, pero no cualquier puente, y es que este puente tiene el récord Guinness de ser el más largo del mundo, además de que alto bastante es. Así que eso es lo que vamos a conocer el día de hoy, además de otras cosas que están por esa zona de Arouca, que es donde vamos a estar el día de hoy. Precisamente el puente tiene como nombre Puente 516 Arouca, 516 por el tramo que tiene, y esos son los metros de largo que tiene el puente. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy, además de mostrarles todo nuestro recorrido hasta llegar allí. Nuestro punto de partida es la ciudad de Oporto, que es donde les he estado grabando videos últimamente, y si no has visto los anteriores tienes que ir a verlos. Así que bueno, les voy a contar toda esta travesía. Aproximadamente va a ser 1 hora y 20 de camino en carro, así que bueno, que comience esta aventura. Obviamente no voy solo. Hola, ¿cómo están? Miren lo que traigo. Trajo agua y bananitas. Y bananas para todos, porque saben que esto da energía, y al parecer hay un lugar que tenemos tal vez que subir o bajar, depende de cómo esté el día, si llegamos. Entonces esto nos va a ayudar a recuperar fuerzas. Bueno, primera parada del viaje. Vimos unas mesitas por acá donde ofrecen algunos productos típicos. Tenemos aquí un toldito por aquí y tenemos otras mesitas por allá. Vamos a ver qué nos encontramos en cada uno y ver qué compramos. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, porque algo que tiene Portugal, quería hablar justo de eso, es que no importa dónde vayas, va a haber siempre una autopista y siempre te va a meter por un pueblito. Sí. Entonces esto es muy típico de ver. De nuestro trayecto fue el primero que vimos y bueno, hay varios puestitos, vamos a ver qué tal. Y es parte interesante del trayecto, de conocer un poquito así los alrededores y todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí entonces. Bien chicos, conseguimos cerezas. De qualquer destas, daquelas, Aquellas que estén más doces. pode provar, ¿eh? Miren, podemos probar, dice la señora. Aquí tiene las bolsitas. De esta. Esta. Sí, está boa. Esas están buenas. Miren, tienen otros productos aquí más artesanales. Miren, tienen aquí aceite de oliva así en 12,50 €, 5 litros de aceite. Está muy bien, bastante. Y la cereza, el kilo está en 4 €. Allá la están pesando. Miren estos cebollones. Ajitos. Sí, porque Se este ven ajo buenos, ¿verdad? sí, es potente. Miren, ese racimo de ajo, 6 €. Miren, llega mi parte favorita, que son los dulces. Hay dulces típicos. ¿Y esto es típico de aquí? Santa Maria da Feira, sim. Santa Isto Maria aqui da é Feira. fogaça. E a Isto aqui é os coladinhos, que é o doce típico também de Santa Maria da Feira. Ok. Miren, ahora vamos a caminar hasta el otro señor que está al final, al fondo. A ver. Miren, él vende aquí también algo que vimos del otro lado, pero los tiene así como en una forma diferente. Por ejemplo, este me dice que es el más típico, es como una torta, algo así parecido. Tiene como una capita así, exacto, tiene como una forma así como de casco, por así decirlo. Vocês querem experimentar? Ah, podíamos experimentar. Sim. Obrigado. Uma conseguimos. Chegam Sim, llega uma. Obrigado. Uy, es súper suave. Porque, a ver, está la variante de esta, que son las pequeñitas, y es más suave, estaba diciendo él, pero que es parecido. Está muy rica. Llegó mi turno, vamos a ver. Suavecita. Suavecito. Está muy rico. Vamos a llevar una. Con cafecito así, chacho. Muy rico. Definitivamente me voy a llevar de esta una bolsita. Sí, podía ser. ¿Cuánto es? Vocês são de Espanha? Venezuela, sim. E estão, Mas moramos estão cá aqui em de férias. Portugal. Ah, vocês moram Sim, aqui? em Braga. Ah, sei. Sim.
¿Cuánto es? São 5. 5. Tá certo. Obrigado. Bueno, a mí me gusta esto de que durante el camino pararnos en diferentes sitios para ver qué conseguimos y así, bueno, les muestro un poquito de la vida diaria de por aquí, lo que se puede hacer, lo que uno se encuentra en los diferentes pueblitos que están de camino a nuestro último destino o hasta nuestro destino final. Yo espero que les guste también este tipo de videos y si precisamente les está gustando, con un like me vas a decir tanto a mí como a YouTube que este video te gusta y así continuar con esto. Además, la suscripción también es muy importante y activar esa campanita porque es la única manera de apoyarnos y es algo invaluable para nosotros para continuar con esto que tanto nos gusta a nosotros hacer y que ustedes tanto se divierten. Dicho esto, vamos a probar las otras cositas que compramos. Tipo Heidi en la pradera, aquí estamos. O Heidi, como el video de Angie que les grabó. Ajá, voy a probar una de las cosas a ver qué tal está antes de continuar y agarrar energías para el viaje que nos queda todavía. Ella le dijo el nombre, no me acuerdo bien, pero ahí dice Caladiños, entonces creo que se llama Caladiños. O Caladiña se llama el lugar donde las hacen, puede ser también. No sé. Vamos a ver. Miren. Uy, se ve súper suave. Cierto que ella dijo que era de limón, pero me gusta porque no es un limón ácido. Se siente el saborcito de limón porque tiene aquí como una cremita. Lo voy a dar ahí para que pruebe. Oigan, definitivamente, esto nosotros no lo hemos visto ni siquiera en un supermercado y si estuviera, seguramente no está tan suavecito o tan fresco como pudiera estar este, por lo que conseguirse estos puestos son una bendición. Está muy rico, porque si logran ver en el centro, está chiclosito. Está buenísimo. Y muy tenue el sabor a limón, es muy cierto. Ajá, ahora me toca probar estos que yo compré que me llamaron la atención porque se veían así como achocolatados. La textura es como una Catalina un poquito aguada. Para los que me ven de Venezuela entenderán. Vamos a ver. ¡Qué bueno está! Parece un brownie. O sea, tiene así como pinta de brownie, pero no tan dulce. No tiene el sabor fuerte a chocolate, pero se siente un poco. Miren, esto está riquísimo. No quiero ni dejarle a Angie. ¿Qué? Estoy llegando. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Este está demasiado bueno, claro. No, a mí me encanta. Me encanta, está muy rico. No soy amante del chocolate, aclaro, pero la textura este está brutal. Muy rico. ¿Por qué lo podemos comparar? Para que la gente pueda tener una idea. O sea, yo les quise decir como un brownie, pero es súper suavecito. Es como una tortica muy suave. ¿Sabes a qué sabe mucho? A la Catalina en Venezuela. Les dije que era como una Catalina, pero o sea, suave. que la textura parece una Catalina, pero aguada. Exacto. Sabe a Catalina, pero suavecita. Pues Porque la Catalina es dura. Uy, está buenísima. Está riquísimo. Aunque no era algo típico, es algo típico seguro de Portugal, porque es un dulce típico, pero no de la zona. Y esta no dice el nombre por ningún lado. Pero esto está buenísimo. Pero está riquísimo, uno de mis favoritos. Lo último que nos queda probar es esto, porque las cerezas ya las hemos probado en nuestro primer video. Esto es como un pan, nos dijo la muchacha. Parece un panetón. Es como un panetón, exacto, parece un panetón. El típico no lleva chocolate, pero a mí como me gusta la versión todo de chocolate, pues lo elegí de chocolate. Y la chica también lo recomendó. Y nos lo recomendó, exacto. Yo le dije, ¿qué nos recomienda? El de chocolate, entonces vámonos por el de chocolate. Entonces bueno, vamos a probar este a ver qué tal está. Esto todo, miren, con un cafecito así remojado, brutal. Le voy a quitar un cachito. ¿Saben a qué huele? Como a panetón. Huele a panetón, exacto. Que es como un olor borrachito, que no sé realmente si lleva licor. Mire, pero aquí como luce como un cinnamon. Vamos a probarlo, sin hablar tanto. Se ve que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Dame el tuyo para no quitar el otro cachito. Está bueno, pero está un poco seco porque se parece al panetón. O sea, está bueno porque el chocolate también le da cremosidad, pero con un cafecito con leche está bueno. Una lechita también. Pero de sabor está brutal. Aprobadísimo también. Pero yo también agarré el cachito, que es como la parte más durita, pero en el centro esto está suavecito, miren. Mucho mejor. Ahora este está entre los 3 mejores. Está complicado. Es que habíamos agarrado la parte como que... Conchita. El adorno. Por dentro está brutal. Demasiado bueno. Y no sabe igual al otro de chocolate, porque el otro tiene sabor como dijimos a Catalina. Todos son diferentes. Son diferentes. Bueno, arrancamos, continuamos con el viaje. Nos quedan 40 minutos aproximadamente en carro para llegar a nuestro primer destino que vamos a visitar.
Bueno, y hemos llegado finalmente hasta donde pudimos llegar con el carro. Ahora nos queda un trayecto a pie hasta llegar como al acceso que da hacia el puente. No sé exactamente cuánto tendremos que caminar. El puente se ve desde aquí, pero no sé exactamente cuánto será de aquí a allá. Vamos a verlo. Algo que sí les quería comentar es que en el lugar donde estoy estacionado, ¿verdad? Hay espacio para muchos carros. Ahorita solo están los dos donde vinimos nosotros. Y lo que sí les quiero decir y que tomen en cuenta es que si van a venir a este lugar, tienen que estar muy pendientes de la dirección que colocan en el GPS, porque como está tan reciente e inaugurado el puente, como que no está muy claro a dónde llegar. Entonces les voy a dejar en la descripción del video las diferentes coordenadas que pueden colocar en el GPS para llegar, porque hay varios puntos desde los cuales pueden llegar hacia el puente. Entonces la van a tener justo allí. Algo que les quería mostrar antes de ir hacia el puente era esto. Lo he visto por todo el camino, por todo el trayecto, y me están diciendo que al parecer es donde antiguamente almacenaban las casas lo que era granos y la leña. Este es un poco diferente a los que había visto, pero sí, sin duda alguna, todos son muy similares. En la parte de arriba son como hechos de madera muy delgadito, altos, y no sé, me imagino que es para secar la leña, almacenarla, que no se moje. Supongo que es algo de eso. Si alguien conoce exactamente el uso que se le daba a esto en España, me dicen que también se ve mucho. Creo que básicamente es para lo que les digo, pero si saben exactamente lo que es, cómo se llama, porque no tengo ni idea. O sea, lo traté de investigar por internet para nombrárselos, pero es que no tengo ni idea de cómo buscarlo ni siquiera. Miren, el puente se ve allá a lo lejos, no sé si lo logran notar ahí. Ya se ve. Pero bueno, vamos a darle. Angie ya está por allá. El sol está candente. Bueno, lo que sin duda alguna vale la pena son los paisajes que te consigues. Miren esas casas, qué bonito. Los campos aquí, las montañitas. Esto está muy, pero muy bonito. Para venirse a relajar y pasar una semana aquí desconectado. Finalmente, luego de caminar un par de metros, vemos el primer letrero que nos dice que vamos por el camino correcto. Allí dice puente suspendido a 840 metros. Ponte suspenso. Hacia allá vamos. Y cuidado con el perro. ¿Tienes calor, Angie? Sí. Miren, ese pocito allí está aquí, a las afueras de una casita, en medio de la nada. Y seguro que es agua potable, seguramente. Ah, miren, este era el perro bravo. Miren esto, el techo es de piedra, es como un establo. Está muy cool, pero no había visto que fuera de piedra así. Viendo el tanque allá al fondo, con este calor que está haciendo, me provoca lanzarme allá de una. Miren, y más adelante hay unas mesitas allí como para hacer un picnic. Muy bien. Amigos, hemos llegado finalmente después de unos minutos, unos cuantos minutos de caminata. Miren esto. ¡Wow! Miren esas vigas de tensión allí. ¡Wow! Está increíble esto. Como ingeniero civil, esto me impresiona muchísimo. ¡Wow! Está increíble. Miren, estos son las bases de donde está enganchado todo este sistema, ¿verdad? Y luego va hasta la otra punta de allá y el puente está colgando así. ¡Wow! Vamos a acercarnos más para que ustedes lo vean. ¡Wow! Miren esto. ¡Qué increíble! ¡Wow! Está brutal. Bueno, chicos, esta es la entrada por uno de los lados del puente. Esta es la zona donde nosotros llegamos, pero ustedes también pueden tomar la entrada del otro extremo allá. Pero pasa lo siguiente, hay un pequeño problema, un pequeño gran problema. ¿A ustedes les ha pasado que han viajado a algún sitio y cuando llegan al lugar pues no van a poder disfrutar del lugar o por lo menos tener la experiencia a lo que vinieron porque no sabían que había que comprar con mucha antecedencia las entradas del lugar? Bueno, está todo agotado para este fin de semana y para el próximo. Yo vine porque bueno, tenía como esta semana disponible para poder venir aquí, entre otros viajes que ya tengo planificados, pero pues no tomé en cuenta eso. Entonces, miren, lamentablemente
no vamos a poder tener la experiencia de cruzar el puente, o por lo menos llegar hasta cierto punto. Por más que hablé con la oficina de turismo, les expliqué que quería hacer un video sobre el lugar para mostrar al mundo esta maravilla, porque bueno, yo creo que le conviene a todo el mundo, tanto para ellos, para dar a conocer este lugar, porque esto se hace con fines meramente turísticos, pero bueno, comprendo que ahorita el tema de la pandemia pues limita mucho el acceso a este tipo de lugares y no pudieron hacer ninguna excepción. Hay grupos que vienen de media hora en media hora. En este momento están esperando que venga el otro grupo a las 3:30, faltan 23 minutos y nadie pasa durante esa media hora entre grupo y grupo. Entonces les quise como que bueno, que me permitieran entrar durante ese lapso de tiempo, no para cruzarlo todo, pero para llegar por lo menos a una altura, pero tampoco, no fue posible. Entonces bueno, lamentablemente se van a quedar con las imágenes del puente desde aquí. Eso sí, me traje el dron, así que les voy a poder enseñar imágenes de dron de los lados, así que bueno, vamos a poder hacer eso por lo menos. Bueno chicos, lo logramos. Lo conseguimos. Aquí el equipo del puente me va a permitir por lo menos llegar hasta una parte del puente para poder mostrárselos a ustedes. Me hicieron una pequeña excepción, muy agradecido con ellos porque bueno, vamos a poder mostrarles un poco de la experiencia y cómo es que es la estructura del puente en sí, porque llama bastante la atención. Es bastante grande, por lo menos los pilares que se usan para sujetar los cables de tensión. Y fíjense cómo es la entrada del lugar. Es acero inoxidable. Entonces da como para estar dos personas una al lado de la otra. No es muy ancho, sí es bastante largo. Fíjense que tiene cada ciertos metros unos tirantes que son los que sujetan a lo largo de todo el trayecto el puente y van sujetados al cable principal que pasa de una punta a otra. ¿Por qué se dice que es un puente colgante? Porque está simplemente suspendido, colgando de estos cables. Entonces fíjense que hasta una curva hace así, lo van a ver más allá cuando les monte las escenas de dron. Me permitieron montarme encima del puente. No vamos a poder llegar muy allá porque no nos va a dar chance. Les explico rápidamente. Los pilares de acero por donde están suspendidos los cables tienen 37 metros. Tienen 37 metros de alto. Los cables están adheridos a la montaña a 50 metros de profundidad. ¿Y cómo pasaron estos grandes cables, los principales por donde el puente se cuelga? ¿Cómo hicieron para pasarlo de este lado allá? Seguramente se lo están preguntando. Bueno, es una obra de ingeniería total, pero si se estaban pensando que fue por helicópteros, que muchas personas piensan eso, no fueron por helicópteros, fueron a través de alpinistas que desde este lado de la montaña se llevaron cada cable con ellos y pasaron por debajo de todo esto, cruzaron el río, cruzaron toda esa montaña, pero por debajo, ¿verdad? A pie, llegaron y se montaron por el otro lado y llegaron el cable hasta allá. Luego extensionado con unas máquinas para subirlos y elevarlos. Y los cables que están desde el principal hasta aquí abajo también fueron por los alpinistas. Todo el puente es de acero galvanizado y estos cables de acero que ustedes ven cruzados es porque el puente, si se colocaban los cables de lado y lado, simplemente el puente se balanceaba. Entonces determinaron que cruzándolos iba a mantener el puente estable y por eso es que están en forma de X. El puente tiene de largo 516 metros y de altura tiene 175 metros. Así que es toda una obra de ingeniería, es increíble de ver y todo lo que se llevó a cabo para poder pasar esos cables por allí, porque yo no me quiero imaginar los alpinistas pasando eso de un sitio a otro. Debe ser un trabajo increíble, brutal. Estos fueron puestos cada uno por segmentos, también a través de alpinistas. Así que miren, esto es increíble de ver y de saber cómo fue construido, brutal. Ahora los voy a dejar con las imágenes de dron para que ustedes lo vean desde un costado y puedan ver y percibir bien, poder observar mejor la magnitud de este lugar. Arthur, obrigado desde Río de Janeiro, ¿no es? Exatamente. Obrigado. Chao. Miren, esos son los lugares donde se ancló los principales cables que sujetan el puente hacia allá.
allí están enterrados a 50 metros de profundidad. Imagínense eso, o sea, lo tienen en su cabeza, 50 metros hacia adentro de la montaña para poder sujetar esa estructura de ahí que está increíble. Ya pudimos tener un poco de la experiencia de visitar el puente. Yo sí les recomiendo que compren sus entradas con mucho tiempo de anticipación cuando vayan a venir, porque no les vaya a pasar como yo, que tuvo que, bueno, no voy a decir la palabra, pero jalar mucho para que me pudieran permitir por lo menos hacer esa escena justo allí encima del puente. La experiencia creo que vale la pena, es un lugar increíble, sobre todo, bueno, para el que le gusta este turismo de aventura está bastante bueno. Pero otra de las cosas que pueden hacer aquí en Arauca es visitar los pasadizos de Paiva. Los pasadizos de Paiva son unas escaleras que recorren toda la montaña, está increíble, las fotos salen geniales. También puedes llegar a la parte baja de las montañas donde pasa el río, así que allá vamos a ir en este momento. Hay varios puntos en donde puedes acceder hacia los pasadizos de Paiva, así que bueno, vamos para allá. Bueno, esa fuente que nos conseguimos de camino para allá está muy bien posicionada porque con este calor, miren, refrescarse un poco ayuda bastante. Bueno, luego de caminar hacia el carro nos dimos cuenta de que el hambre ya está tocando la puerta. Entonces vamos a comer, antes de continuar con cualquier cosa y cualquier trayecto, vamos a comernos algo mejor para tener energías y continuar bien. Vamos a ver qué nos podemos conseguir por aquí cerca. Aunque esto está bastante solitario, pero algo debe haber. Miren qué paisajes más bonitos. Ese viñedo ahí, ¿qué tal? Muy bonito, ¿no? Pero lo más bonito, ese restaurante que estoy viendo ahí al frente que dice Casa dos Bifes. Vamos para allá. Bueno, chicuelos, ya nosotros pedimos comida. Pedimos algo típico de esta zona, se llama bife a alvarenga. Y bueno, es un bistec de carne y además te lo ponen con papas así, con este estilo de papa. Particularmente esta papa así es típica de este lugar. Vamos a ver qué tal está esto de aquí. Miren, ya les había mostrado en videos anteriores la cerveza más típica, o una de las más típicas aquí en Portugal, la Superbot. Pero miren este detallazo, no lo había visto. Como no tomo cerveza, les están poniendo diferentes colores aquí a esta parte de arriba para que logres identificar cuál es tu botella y no te confundas por nada del mundo en estos tiempos de pandemia. ¿Qué tal? Buena idea, ¿no? Está muy chévere esto. Bueno, si les soy sincero de lo bueno que estaba, pues ya me comí la carne, pero me siguen quedando algunas papas. Nosotros vamos a almorzar y luego les seguimos contando a ver qué más hacemos. Bueno, llegamos a un estacionamiento que está muy cerca de aquí del río y bueno, estoy dando una vueltica a ver dónde es mejor estacionar, pero qué bonito está, así todo con grama. Verdecito. Verdecito. Se ve que la época de turismo está empezando ahorita, porque si no estuviera todo el piso pelado, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a estacionar más cerca de la entrada entonces porque solo está esa entrada y salida por allí. Miren, así específicamente se escribe el lugar donde vamos a ir, o vamos a intentar entrar porque hoy no hemos tenido suerte con los sitios. Se llama Pasadizos do Paiva, así se dice en portugués, Pasadizos do Paiva. Vamos allá a ver qué tanto podemos hacer. Miren, para allá está Pasadizos do Paiva del lado de Fiunca y para allá está Pasadizos do Paiva de Areño. A 12 kilómetros están estos, pero nosotros vamos aquí, obviamente. Hay dos maneras de llegarles. Nosotros elegimos esta porque estábamos mejor ubicados para llegarle a este. Estábamos como a 10 minutos de este y en carro estábamos como a 15 de este. Entonces elegí este por estar más cerca. Miren, este es el inicio. Fíjense que aquí está el letrero del río Paiva. Estos son parte de los Pasadizos do Paiva. Fíjense que la gente viene por allí, ¿verdad? Caminando desde el otro extremo y llega a esta parte que es donde nosotros llegamos con el carro. Aquí abajo hay un río, por aquí pasa un río que ya vamos a ir en un momento. Aquí están otras escaleras, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Hay como un cafecito muy bonito, aquí como para refrescarte con algo. ¿Qué hay ahí? Solamente mira, vista hacia abajo, exacto. Qué bonito. Miren el río como pasa por allí. Pero lo que me interesa es mostrarles el pasadizo. ¿Qué son los pasadizos? Es esta caminería que ustedes ven aquí. Ahora, lo interesante de esto es que recorre 8 kilómetros en esa montaña, recorriendo todo el borde de la montaña. Entonces es una experiencia única, nueva. Estás en contacto con la naturaleza, pero como que en la seguridad de ese paseo allí. Entonces es bastante bonito, bastante interesante de hacer. Obviamente tienes que tener cierta condición física porque bueno, es subir y bajar escaleras por todo el trayecto. La entrada apenas cuesta 1 euro, así que bueno, es muy barato.
entrada. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues no, chicos, no tuve tampoco suerte. El paso hacia allá cierra a las 5:30, son las 6:12, así que fue imposible, fue imposible. O sea, está abierto para las personas que ya están circulando. Y todavía ellas pueden quedarse un rato adentro, pero ya, pero ya, están o sea, adentro, para ya entrar y como que hacer el recorrido, pues a partir de las 5:30 no está disponible. Entonces, bueno, yo lo que quería era como caminar un poco, como adentrarme solo 2-3 minutos caminando hacia allá, como para mostrarles un poquito del lugar y ya. Pero bueno, se los mostraré con el dron, menos mal que traje. Sí, se va a ver mejor, se va a apreciar mejor. Miren, y yo no soy mucho de quejarme, pero tengo una pequeña queja con toda esta zona de aquí, porque es muy turística, o sea, es una zona turística para los portugueses. Pero ahora, mi queja ¿cuál es? No es que estoy pidiendo un pase especial o un trato especial porque yo soy youtuber, no, no es eso, sino que me parece que en el caso contrario, si yo fuera ellos y tengo la oportunidad de mostrar estos lugares a muchas personas, tanto locales como extranjeros, que puedan venir aquí e interesarse por tener la misma experiencia, yo creo que ganamos todos. Lo único que le estaba pidiendo al señor era caminar no más de 20 pasos desde el punto que les enseñé el letrero de donde comienza el recorrido, no caminar más de 20 pasos hacia allá, como para mostrar un poquito del camino antes de enseñarle las escenas de dron y ya. Pero ha sido bastante complicado. Lo único es que sí, después de hablar tanto en la parte del puente, pues como que se compadecieron de mí y me dejaron llegar hasta el inicio del puente, pero tampoco me dejaron dar ni 5 pasos dentro del puente, como ustedes pudieron ver. Obviamente esto pasa porque, bueno, fue una aventura que cuadré de repente, o sea, fue algo que dije, bueno, vámonos para allá, tengo el tiempo, estamos muy cerca, vamos a disfrutar de eso. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas, o sea, aventurarse, no planificar mucho las cosas, y menos cuando son cosas así tan naturales. Pero es eso, no estaba pidiendo un trato especial, no estaba pidiendo nada del otro mundo, ni nada, yo quería pagar todo como es y todo, pero simplemente era eso, mostrar un poquito acerca de Portugal a el mundo. Y, o sea, me choca un poquito de que no colaboren o no tengan una flexibilidad mínima, que era lo que estaba pidiendo, caminar 10 pasos, 15 pasos, con eso era más que suficiente. Pero bueno, así es, no por eso vamos a dejar de disfrutar la cosa, vamos a ir al río para refrescarnos y olvidarnos de lo demás. Bueno, lo prometido es deuda. Yo me voy a lanzar esa agua, me voy a quitar estas cosas, porque eso sí, no queremos perder nada. Y seguramente que esa agua va a estar refrescante, así que voy para allá. Estoy preparado, la arena se siente fría. Vamos a ver. La agua está fría. Está frío yo. Pero está haciendo bastante calor, creo que es un punto a favor. Entonces yo no lo voy a pensar mucho y me voy a lanzar de una. Cuidado con las piedras. Voy para allá. Oh, por Dios. Mira, yo no me meto ahí ni que me paguen. Mire que está frío. Pero frío, frío. Tienes el calorón, pues el chapuzón o sea, pero ya siento ahorita así como que correntazos de Cuchillo. el frío. Pero miren, para bajar la calentura, hoy el día pues salió bastante bien. ¿Qué dicen ustedes? Yo me voy a seguir echando un chapuzón un ratito más. Así que, chao. Miren los pececitos, hay bastante y no, como que no le temen a la gente. Yo estoy aquí y estoy cerquita, miren. Y los peces como que o tienen hambre o son carnívoros o son pirañas y no me he enterado. Miren, esto es una de las bellezas que tiene Portugal. Sus ríos hay por todos lados. Miren, esto está delicioso. Bueno, y después de ese rico chapuzón hay que volver, todo tiene su fin. Llegó nuestro momento de regresar. Pero bueno, vamos a ir a casa. Vamos a ver qué más les puedo mostrar en nuestro recorrido de vuelta a Porto. Todavía nos quedan cosas por hacer en Oporto. Todavía nos quedan algunas cosas por grabar. Vámonos de vuelta. Lástima que me tengo que ir porque también estamos como a 1 hora y media, entonces ya son 7:30, aunque está oscureciendo muy tarde. Miren, a las 10 de la noche todavía se logra ver un poquito del sol porque ya está entrando el verano, y cuando viene el verano el sol se oculta muy pero muy tarde aquí en Europa. Así que nada, vamos para allá para que no nos agarre la noche en la carretera.
Miren lo que yo hago por ustedes. Conseguí de camino de vuelta a Porto un pedazo del pasadizo de Upaiba. Es esto que tengo yo aquí a mi lado, porque es una ruta que pasa por toda esta montaña y son, como les digo, 8 kilómetros. Entonces es así como ustedes lo están viendo justo aquí y se los voy a enseñar. Y fíjense lo tonto que es que no me dejen pasar allá cuando, o sea, en cualquier momento te puedes conseguir con pedazos así y que simplemente está libre porque está para entrar con cualquier persona. Solo que, bueno, ese pedazo de allá, que es como la entrada, por así decirlo, pues pasas por ese control. Pero aquí estamos en medio de la montaña y aquí no hay ningún tipo de control y simplemente pueden pasar aquí. Con decirme eso quizás bastaba. Entonces fíjense, yo lo que quería mostrarles era cómo era el paso, o sea, cómo estaba formado y cómo era que se veía, cómo lucía. Así, miren, entonces ustedes pasan por todo el borde de la montaña y a veces lo interesante, yo les voy a conseguir unas fotografías o si pasamos cerca de alguna que se ve así, porque a veces sube así por la montaña, entonces se ve el pasadizo así en zigzag subiendo por la montaña con esta forma, así. Entonces ustedes miren, van caminando así todos los 8 kilómetros y tienen, miren, el río aquí a un lado, entonces ven la naturaleza y está increíble. Miren, por ejemplo, este es porque llega hasta aquí y ustedes pueden, ¡pum!, con este pequeño balcón aquí. Miren qué locura, miren qué increíble está esto. Nah, increíble. Entonces miren, tienen así como estas escaleras aquí, como estos bancos para que se sienten varias personas y puedan disfrutar de esta vista tan increíble. Díganme si no está cool. Eso era todo lo que yo necesitaba grabar. Solo un pedacito así para yo mostrarles y estaba totalmente satisfecho. Lo conseguimos, así que bien. Muchachones, hemos llegado. Vamos al apartamento para cambiarnos, bañarnos y descansar. Miren, Apolo está muy emocionado. Mira, ven, mira, mira, ay, mira. Se fue. Bueno, chicos, aquí donde comenzamos el video, terminamos. Yo espero que hayan disfrutado el paseo con nosotros. Si quieres más videos así, deja tu comentario. También déjenme allí qué les gustó más de todo lo que vieron el día de hoy, para tenerlo en cuenta y, bueno, estar pendiente de ese tipo de cosas en próximos videos. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Oporto, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.